La nube. Bueno, Bueno, me quedó pendiente bueno, la presentación de Víctor y de Marcelo. sí. Bueno, buenos días a todos. Este es nuestro segundo episodio del año 22. Estamos hoy con la ingeniera Rebeca Joan, que ya se va a presentar, vive en San Francisco, provincia de Córdoba, y vamos a ver la introducción a ciencia de datos con el lenguaje R. Así que simplemente yo paro de compartir. Tendremos Bien. acá a Rebeca, así que Bueno, Rebeca, ahí veo que se sumaron bastante. se sigue Es, sumando gente. es bueno. Bien. Así que Rebeca, contanos un poco, bueno, quién sos vos, qué haces, ¿eh? Y después ya vamos directamente a la presentación. Bien. No sé si están pudiendo ver la presentación. Y ya se está viendo y Así, ya se está grabando. bien, perfecto. Bueno, primero, mi nombre es Rebeca Joan, soy ingeniera en sistemas de información, egresada de UTN Facultad Regional San Francisco. Soy docente de la Cátedra de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos. Pertenezco a varios grupos de investigación de acá de UTN y trabajo en la parte privada como project manager y, digamos, lo que más me apasiona es todo el tema de la ciencia de datos. Este, dicho esto, y como tengo bastantes horas en aula, les pido por favor que me interrumpan, hagamos lo más didáctico posible esta presentación. Estoy atenta a todas sus preguntas, ¿sí? No molesta, interrumpan cuando crean necesario. Sí, ya que somos poquitos, Rebe, podemos hacer esta dinámica total. Abren el Sí, micrófono, chicos, y preguntan, ¿eh? sí, Cuando hay sí, mucha gente por ahí, lo que hacemos es escribir para que no se bien, haga mucho lío. Pero acá, hoy que somos poquitos, simplemente levantan el micrófono y preguntan. Mientras no estén por preguntar, lo apagan, así evitamos cualquier ruido o cosa. Así que bien, adelante, Rebe. perfecto. Espero que les guste la presentación. La clase pasada vi que Mariano habló de un libro que es como la Biblia de lo que es inteligencia artificial, que es el libro El Russell, donde comienza hablando de inteligencia artificial y se hace una clasificación de sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. En el actuar encontramos todo lo que es la parte de automatización, ¿sí? Pero es como para volver a enfocarnos en lo que es inteligencia artificial. ¿Y por qué hago este detalle? En función a distintos autores y una docente que admiro mucho, que es la doctora Marcela Richilo, que trabaja en todo lo que es automatización, se pueden hacer como distintas clasificaciones de lo que es inteligencia artificial. Por un lado está lo que es la visión artificial o visión por computadora, por otro lado está el procesamiento del lenguaje natural, y por otro lado lo que es el aprendizaje automático. Y van a ver que cuando uno trabaja con inteligencia artificial o ciencia de datos, cae en lo que es el aprendizaje, termina cayendo en lo que es el aprendizaje automático al final del camino, ¿sí? Y tiene mucho de procesamiento del lenguaje natural en la parte de semántica para entender a veces los datos. Hago un alto y en función a la experiencia y a función a lo que me dedico, les quiero mostrar esto. Yo me crié en la generación del cassette. Cuando salió el CD estábamos chochos porque podíamos escucharlo con muchas más canciones, ni que hablar cuando surge el MP3. Y lo que permite la tecnología, lo que permitió la tecnología, es cambiar mi experiencia de usuario y hoy a través de Spotify elegir las canciones realmente que quiero escuchar, pero no solo eso, que me asesora y me aconseja qué, digamos, qué me gustaría a mí escuchar en función a lo que estuve escuchando anteriormente. Esta experiencia de usuario, que la vemos en Spotify, la vemos en cómo cambió la tecnología del blockbuster, de alquilar video al Netflix, es lo que se pretende con esto de Industria 4.0, que es un término y un concepto que se escucha ahora, hoy por hoy.
Dentro de esta industria 4.0, la ciencia de datos y la inteligencia artificial forman parte de estos habilitadores tecnológicos que hacen a esta experiencia de usuario. Por lo tanto, esta industria 4.0, la cuarta revolución industrial, se basa en el dato, ¿sí? Sin datos solo eres una persona más dando su opinión, diría Deming, pero acá lo importante que quiero destacar es que tanto ya sea un perfil de desarrollador como un perfil de project manager, siempre, y analista, siempre uno tiene que analizar el dominio, ver la solución, pero hoy por hoy la tecnología nos permite ver un poquito más allá, porque si tengo los datos y los puedo recolectar, a mí lo que me permite es generar un análisis predictivo para mejorar la experiencia del producto que yo estoy generando hoy, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de ciencia de datos, nosotros sabemos que hoy por hoy todos los sistemas comienzan con esa extracción del dato, ¿sí? Luego, a través de distintos filtros y análisis, ese dato pasa a ser información, que es lo que yo muestro que tengo hoy, ¿sí? A través de otras herramientas y más transformación, se genera conocimiento de esos datos, de esa información, para lograr entender qué es lo que me está demostrando el dato, ¿sí? Por lo tanto, yo analizo el pasado con el objetivo de poder generar predicción al futuro y encontrar ya una sabiduría, ¿sí?, en esos datos. ¿Qué es el mejor camino? ¿Qué es lo que más me conviene hacer para cambiar los datos o venir con la misma línea? Eso se hace a la estrategia de esa información. Cuando yo hablo de minería de datos, ciencia de datos, por atrás siempre sepan que estamos hablando de estadística, álgebra y matemática. Lo que pasa es que yo veo que uno va lavando el nombre con el objetivo de que sea de más marketing. Inteligencia artificial hace muchísimos años atrás que se empezó a hablar, sin embargo tuvo una meseta que desgraciadamente comienza a tener más auge con, digamos, cuando se busca aplicar inteligencia artificial para estrategias de guerra. Siempre, desgraciadamente, las guerras generan un impulso en la tecnología y es donde más se investiga y se descubren cosas que venían a lo mejor aplanadas, ¿sí? Pero cuando hablo de minería de datos, hablo de todo esto, de una vuelta de rosca en la estadística, en el álgebra, en la matemática. Yo lo que tengo que hacer es, comienzo definiendo el problema que quiero solucionar, ¿sí? Y en este punto es identificar en qué dominio voy a trabajar, con qué variables, con qué datos, y en esas charlas ida y vuelta con mi cliente, lo más importante es encontrar aquella pregunta que yo tengo que solucionar. Muchas veces pensamos que aplicando inteligencia artificial vamos a dar un salto, sin embargo, yo genero un buen modelo que anda perfecto, pero si no cubre la pregunta que mi cliente me pedía, no sirve de nada. Apliqué inteligencia artificial nada más, pero no solucioné. Siempre piensen en que el objetivo de la inteligencia artificial o del machine learning es solucionar un problema. Para eso, para poder solucionar un problema, tengo que identificar qué datos son necesarios. Y en este punto, a lo mejor yo estoy en una zona metalmecánica, donde los sistemas que vamos a encontrar son sistemas de facturación que se crearon en un momento para simplemente automatizar la factura manual. Por lo tanto, las bases de datos son bastante acotadas en cuanto a los datos que pueden dar del cliente. Y si yo ahora quiero clasificar un cliente, lo único que lo podría clasificar es por el monto de compra, quizás también por el tipo de producto, pero para darle una experiencia distinta a ese cliente tendría que ahondar en otro tipo de datos que a mí me permita incrementar mi cartera.
Córtenme si voy muy rápido, si no entienden lo que estoy diciendo, por favor, tienen toda la libertad, ¿eh? Por lo tanto, en este identificar datos necesarios van a encontrar que existen datos ausentes y que podrían generar alguna estrategia para recolectar datos, ¿sí? Desde formularios, premios, etc. Una vez que tienen esos datos, uno los tiene que preparar y preprocesar. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo, digamos, tengo que generar ese dataset, esas tablas explotadas, que ustedes me van a decir, yo trabajo con Excel. Está bien, es una buena herramienta para trabajar con ciencia de datos o minería. Uno empieza desde el Excel, que es la herramienta que uno más tiene a mano, ¿sí? Pero ¿qué tendría que ver en ese Excel? Bien, ¿qué datos son ausentes? ¿Qué valores son atípicos? ¿En qué momento se producen? ¿Sí? Para poder empezar a entender el dato. Una vez que yo logro tener esa tabla, ¿sí?, limpia, consensuada con mi cliente, porque recuerden que es importante esa comunicación constante con el cliente, a ver si lo que yo interpreto de los datos es lo que él interpreta también, comienza la etapa de modelar los datos y seleccionar el mejor algoritmo para poder trabajar. Es en esta parte donde inteligencia artificial es todo esto, y yo tengo por un lado lo que es visión, por otro lado lo que tengo el procesamiento del lenguaje natural, por otro lado lo que tengo el aprendizaje automático. Acá también se incluye lo que sería la ciencia de datos, ¿sí? Por eso cuando hablamos de aprendizaje automático, también forma parte de la ciencia de datos, ¿sí? Luego que yo elijo el mejor algoritmo que solucione la pregunta de mi cliente, lo que tengo que hacer es pasar por la etapa de entrenamiento de mi algoritmo y la validación del mismo, a ver si que realmente la respuesta que me da mi algoritmo es realmente lo que yo necesito y si es válido para el dominio con el que yo estoy trabajando. Una vez que logré poder predecir con ese algoritmo, lo que tengo es que verificar el modelo, pero lo que obtuve es un conocimiento, ¿sí?, que me permite sacar conclusiones y estudiar distintas estrategias del negocio. Cuando hablamos de algoritmo de predicción, no se podría ni predecir el valor del dólar de mañana, ¿sí? Recuerden que todo algoritmo tiene un rango, ¿sí?, un sesgo, que yo lo que puedo hacer es una orientación, pero si uno pudiera predecir a ciencia cierta cuánto sale el dólar el lunes, bueno, la verdad que seríamos millonarios todos. Seríamos millonarios todos, sería un golazo, por así decirlo, pero bueno, eso no pasa. Claro. Bien. Aprendizaje automático. Cualquier herramienta de aprendizaje automático tiene 3 características que ustedes necesitan. Datos, vamos a ver que necesitan datos balanceados, limpios, un modelo matemático y estadístico hay por atrás de cualquier modelo de aprendizaje automático, y luego hay un error que va a ajustar el modelo para que la predicción que ustedes hagan sea realmente la correcta. Entonces, nosotros tenemos que conocer con qué variable vamos a trabajar. ¿Qué es lo que yo espero que salga? ¿Y cuál va a ser mi salida? ¿Y cuál va a ser mis variables de entrada? ¿Y qué digo con ese tipo de variable? Si es numérica, si es categórica. Dentro de si es categórica, si ya están establecidos algún rango. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con base de datos que es femenino, masculino, o unos y ceros, ¿sí?, para establecer el género. Entonces yo tengo que saber que si voy a trabajar con valores numéricos, estos valores numéricos, y tengo que utilizar un cierto tipo de modelos, yo no puedo comparar, por ejemplo, en algunos modelos, edad con importe de venta. ¿Por qué? Porque la edad va a ir entre un rango de 18 años a 70,
y lo que compro puede ir de un rango de 1000 a 1.000.000. Entonces hay modelos que como comparan valores numéricos, porque conceptualmente no entienden a qué hace referencia estas variables, yo debería preparar esos datos para escalarlos y poner una escala que el modelo aprenda, ¿sí? Hay algo que no me acuerdo el nombre del chico que tiene 16 años, que dijo algo, Leonardo, que dijo algo muy importante. Una cosa es aprender TensorFlow y otra cosa es saber cómo opera TensorFlow. ¿Por qué? Porque hace la diferencia de saber qué modelo aplicar, ¿sí? Ahora vamos a comenzar a hablar de tipos de aprendizaje. Leonardo también dijo, estoy trabajando con aprendizaje supervisado. Bien, ¿qué es aprendizaje supervisado? Ustedes imagínense que en su Excel tiene una tablita, ¿sí?, donde cada columna va a representar una variable. Pero hay una, pues siempre pongo acá en la columna final la etiqueta, hay una etiqueta, hay una columna donde tiene la solución de lo que ustedes intentan clasificar. Por ejemplo, yo tengo una agencia de autos, van a ver que si todos hacen cursos de inteligencia artificial o ciencia de datos, creo que todos caemos en los mismos ejemplos y pido perdón por eso, pero son los más fáciles de incorporar. Tengo una venta de autos, ¿sí? Imagínense, yo tengo una concesionaria y me tomé el trabajo de que a cada cliente que pasa, ya sea me consulte o me compre, tomar la característica de ese cliente. Si tiene familia, el tipo de familia que tiene, la edad, el salario, el tipo de trabajo que tiene, y yo voy a tener una etiqueta donde me diga por qué consulta, si consultó o si compró, ¿sí? Cuestión es que sale un nuevo auto al mercado y a mí me gustaría saber de mi cartera de clientes, ¿sí?, qué persona me va a comprar y cuál no, y aquí con el objetivo de generar una estrategia de marketing y decir, bueno, voy a apuntar para este que vino a consultar un montón de veces por ese tipo de auto y que hoy por hoy lo puedo ofrecer, ¿sí? Lo que yo tengo acá es una etiqueta. ¿Qué va a hacer el modelo? Cualquier modelo va a agarrar y va a tener toda esta tabla, imagínense que es el 100% de sus datos, ¿sí? Lo primero que va a hacer dividir los datos en datos de entrenamiento, ¿sí?, perdón la letra, y lo que es un dato de test, ¿sí?, un conjunto de test. En ese 100% yo puedo decirle, bueno, un 80% lo vas a utilizar para entrenamiento y un 20% lo vas a usar para testeo. ¿Por qué? Porque Rebe, el modelo, ¿cómo? Discúlpame, Rebe, que te interrumpa. Me Sí. parece que tenés el micrófono, no sé si te pega con la ropa o algo. Acá sí. O cuando ¿Ahora? vos movés, porque cuando hablas hay como así, ¿viste? Vamos a ver si se soluciona. ¿Ahora cómo está? Toco el micrófono. ¿Ahora se escucha mejor? Está como demasiado fuerte ahora, Rebe, como que satura. Ahí bajo. ¿Ahora? Yo no sé, los chicos, ¿ustedes lo siguen sintiendo saturada la Rebe? Porque un poco fuerte. sí, está como saturado. No sé si cambiaste de micrófono vos. Lo saqué, pero a ver, pará, vamos a ponerlo. A ver ahí, hola, habla Rebe. A ver ahora. Bien, ahí. ¿Ahí se escucha bien? Uy. Sí. Sí, ¿Qué? ahí se escucha. Bien, qué mala Ahí se suerte ve. que No, lo tenemos mismo. con el sonido, ¿eh? No, pero todo bien. Se escuchó perfecto, nada más que cada tanto es como que rozaba y hacía un ruidito, por eso te interrumpí. Adelante, Ah, Rebe. bien, es que soy de hablar mucho con las manos también. Bien, yo tengo entonces un 80% de datos que van a quedar de este dataset, ¿sí?, para entrenamiento. Cuando yo les dije que ustedes tenían que tener la base de datos balanceada, significa que yo debería tener la misma cantidad de ejemplos, cada ejemplo es un registro, la misma cantidad de ejemplos de gente que compra, de la misma cantidad de gente que no compra, ¿sí?, con el objetivo de que yo aprenda de una forma correcta.
¿Y cómo aprende el algoritmo? El algoritmo dice, bien, viene el primer ejemplo, pasa por algún tipo de algoritmo de aprendizaje automático, analiza las variables y dice, una persona con una familia de 4 integrantes, que buscaba un auto de 5 puertas, compra. Entonces dice, bueno, como que suma, no es, está mal lo que voy a decir ahora, pero es como para que ustedes lo vayan pensando. Suma un punto a esa clasificación de compra, ¿sí? Viene otro ejemplo, pasa por las mismas preguntas, el tipo de familia, no compra, y se pone de este lado. Y así con cada uno de los ejemplos, ¿sí? Entonces, dale, disculpa, decime, ahí Lea. se podría aplicar lo que sería un algoritmo de árboles de decisión. Totalmente. Árbol de decisión es para clasificar, que es lo que vamos a ver hoy, y lo que te sirve también es para redes neuronales. ¿Qué pasa? A veces un cliente, cuando vos les explicás cómo trabaja el modelo, es mucho más fácil explicar un árbol de decisión que una red neuronal. Una red neuronal ahí llega a un punto, sobre todo cuando trabajamos con Deep Learning, que es una caja negra. Vos no sabés, es muy difícil saber qué pasa en las capas intermedias. En cambio, el árbol de decisión vos lo podés explicar. Y eso es lo rico del árbol de decisión. Y llega a valores bastante parecidos. ¿Qué pasa? Yo acá logré aprender de mis datos. ¿Pero por qué logré aprender? Porque tengo una etiqueta, ¿sí? Que me dijo que esta persona compró. Por eso yo la pude clasificar de esta forma, ¿sí? ¿Qué hago? Pruebo si el modelo aprendió en forma correcta de estos datos. ¿Con qué pruebo? Con este porcentaje de dataset que me quedó para testear sobre ese modelo, ¿sí? A ver, Rebe, te pregunto ahí. Ese Sí. 20% son todos casos reales. Con el 80% entrenás a tu modelo y una vez que lo entrenaste debería coincidir con lo que ese 20% tiene como dato real. Es decir, yo tengo ese 80%, lo entrené y después a ese 20% lo cargo y debería llegar al mismo resultado de la vida real. Así sería. Exactamente, exactamente. O con una tasa de error, pero que a vos te permita tomar decisiones, ¿sí? Pequeña. Y esa tasa de error vos la vas controlando en función al dominio con el que trabajás. Yo acá en venta, evitar, digamos, que mi campaña de marketing no cubra todos los clientes, quizás no sea tan riesgoso como si trabajo en salud, ¿sí? Y dar un diagnóstico. Entonces uno va en función al dominio con el que esté trabajando, buscando minimizar ese error, ¿sí? Pero acá lo importante es que yo estoy trabajando con un aprendizaje supervisado. ¿Por qué? Porque yo tengo una etiqueta en mis datos que yo ya hice una clasificación previa de si compra o no compra datos, o no compra el auto. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa? O sea, acá vamos a poner aprendizaje supervisado. ¿Sí? Ahora vamos a otro aprendizaje que es el no supervisado, donde esta etiqueta, ¿sí? No se encuentra, no la tengo. Yo ya no sé si compró o no compró, ¿sí? Pero quiero generar una clasificación de mis datos. ¿Qué va a hacer el modelo? Dentro de los modelos de no supervisado encontramos lo que son técnicas de clustering. ¿Qué me dice clustering? Me va a generar agrupamiento de datos, ¿sí? ¿Qué sería? Que a estos ejemplos los va a agrupar en función a características que el algoritmo haya ponderado como importantes, ¿sí? El algoritmo no me va a decir si compra o no compra, la estrategia la tengo que establecer yo. Lo que voy a tener que hacer es una lectura sobre esos grupos y decir, bueno, mira, acá me agrupó que los que me vinieron a consultar, la mayoría me vino a consultar por autos de 5 puertas, ¿sí? Acá me vinieron a consultar por el color negro, querían autos de color negro. Acá me vinieron a consultar más
gente de una determinada edad, ¿sí? Ustedes me van a decir, bueno, ¿y con qué criterio? Y el criterio lo va tomando el algoritmo en función a los valores que tenga ese dataset, ¿sí? Por lo tanto, siempre es importante que hay algoritmos que ustedes van a ver que se pueden dar el lujo de tener valores extremos que no modifican el resultado, pero hay otros que son muy sensibles a valores extremos, entonces lo tendrían que ir puliendo, ¿sí? Y otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje por refuerzo, ¿sí? Este tipo de aprendizaje lo que hace es recibir estímulos de premio-castigo del ambiente en el cual se encuentren y va ajustando el aprendizaje en función a ese estímulo que reciben de afuera, ¿sí? Lo que voy a decir ahora, tómenlo entre paréntesis, porque yo siempre pensé, y a lo mejor ustedes me lo pueden desmentir, ¿se acuerdan que en un momento, que hoy también pasa, ustedes pueden calificar a los proveedores de Mercado Libre con un puntaje, ¿sí? Sí. Bueno, debería aparecer el ranking de los mejores vendedores primero, ¿sí? Y luego ir disminuyendo la búsqueda en función a los de peor puntaje. Sin embargo, después me entero que si yo pago... Claro. Lo mismo pasa en Google, lo mismo pasa en todos lados. Billetera mata algoritmo, es así, tristemente. Sí. Pero bueno, eso, el aprendizaje por refuerzo lo van a ver todo en lo que es automatización, en la parte de robótica, cuando por ejemplo ustedes quieren que su robot mejore la trayectoria, ¿sí? Se juega un poco con lo que ve del medio y va ajustándose en tiempo real la trayectoria, ¿sí? Y va aprendiendo de esa trayectoria. Sí, eso ¿Quedó creo que claro? se hace en MATLAB. ¿Cómo? Que eso lo que acaba de decir se hace en MATLAB, creo. Sí, se usa mucho en lo que es robótica con MATLAB. Sí, y hay otro, creo que es Roche, Sí, que es Robot Operating System. sí, que es bien de automatización. Lo usan los chicos de electrónica acá para programar todo lo que son las automatizaciones. ¿Se entendió entonces un poco de qué va el tipo de aprendizaje? Bien. Sí, Para aprendizaje supervisado y en función a lo que mi cliente quiera saber de los datos, podemos encontrar regresión o clasificación, ¿sí? Clasificar una célula, si es buena o mala, saber a cuánto puedo vender un producto, ¿sí? Cuánto puedo predecir cuánto va a llover, ¿sí? Bien. Pero es valores, o sea, mi salida en regresión es un número, ¿sí? Bien. Por lo tanto, mi variable tiene que ser numérica y no categórica, ¿sí? Bien. En aprendizaje por refuerzo es lo que yo les decía, en función a las señales de afuera, y en aprendizaje no supervisado vamos a encontrar todo lo que es clustering, que es esa segmentación, reglas de asociación, que lo que hace es, vieron que en un momento había salido un estudio que aquellos jóvenes que eran padres y consumían cervezas, si llevaban pañales y leche, bueno, también iban a llevar cerveza porque obviamente sí. no tenían salida, bueno, de eso van las reglas de asociación. Detección de anomalías también hace prácticamente lo mismo. Minería de secuencia, lo que pasa es que cada uno de estos modelos trabaja a lo mejor con librerías distintas o con modelos matemáticos distintos, pero hace lo mismo. La reducción de la dimensionalidad hace a esto. Yo tengo un dataset con 25 variables que quiero analizar. Hoy por hoy, yo podría, con la tecnología que hay, procesar las 25 variables si quiero. Pero también puedo optimizar esos datos y quedarme con la mejor información que me brindan esas 25 variables. Para eso se encuentra lo que es reducción de la dimensionalidad
y hay lo que se llama análisis de componentes principales, o PCA, análisis de componentes principales, que lo que hace es, me quedo con lo mejor de información de esas variables, y después aplico otro modelo, o sea, una vez que reducí la dimensionalidad, incorporo clustering, ¿se entiende? Y luego sistema de recomendación, bueno, lo que vemos en Netflix. Yo tengo mi dataset, en función a lo que veo, es un 95% me recomiendan para mí, ¿sí? Puede gustarte este contenido porque viste tal otro. Exactamente. Otros conceptos que nosotros vemos. Nosotros, perdón, la mañana, ¿cómo vamos de tiempo? Bien. Vamos bien, 11 Vamos y bien. 36. Yo tengo un dataset que yo lo puedo dividir, este dataset completo, en entrenamiento y prueba, ¿sí? O hay otras técnicas, ¿sí?, que se llaman cross-validation, que la vamos a ver hoy, vamos a nombrarla, que lo que hace es, va dividiendo este dataset en pequeños datasets y va generando un entrenamiento. Primero entrena con una parte y testea con otra, luego vuelve, hace una rotación de esos grupos, ¿sí?, y entrena con otro dataset y lo testea con otra parte. ¿Para qué me sirve cross-validation? Cuando yo tengo un dataset muy chico, entonces lo que me permito es jugar y ir rotando los ejemplos, que a veces sean de entrenamiento y otras veces sean de prueba, ¿sí? Bien. ¿En qué caigo una vez que yo tengo el dataset, tengo el modelo y lo voy a evaluar a ese modelo? Yo les dije, ustedes, según el dominio, se pueden permitir que algunos ejemplos se clasifiquen mal, ¿sí? Claro. Imagínense que yo tengo un dataset con cruces y círculos, y yo lo que logré es esta clasificación. Ustedes van a decir, ¿una curva? Sí, porque recuerden que por atrás de todo esto hay matemática y estadística. Yo lo que busco es separar los datos. ¿Cómo lo hago esa separación? Y a través de distancia, ¿sí? Entonces lo que voy a encontrar son esas líneas. En esa curva que ustedes ven acá, yo, por ejemplo, esta curva nunca la podría hacer con regresión lineal, ¿sí? Lo que hago es regresión logística o regresión... ¡ay, se me fue! Sí, logística. Regresión lineal sería el caso de la izquierda, ¿no? Que estás... Que vos encontrás una línea, claro. ¿sí? Vos con una regresión lineal podés establecer líneas, claro, no curvas. Claro. Entonces, en esas líneas podés llegar a perder muchos datos. Claro, claro. Entonces vos tenés que ver, visualizar tu dataset, cómo está, digamos, cómo se presentan los datos. ¿Qué pasa? Si yo trabajo con 2 variables es fácil. El problema es cuando yo trabajo con 20 variables, que yo ya estoy hablando de un espacio y que es muy difícil visualizar los datos, ¿sí? Entonces yo no sé qué me conviene, si distintos planos o ya trabajar con curvas, ¿sí? Yo acá estoy con underfitting. Underfitting es yo entrené mis datos, ¿sí? Porque siempre hablo de entrenamiento. Entrené mis datos, pero el algoritmo no aprendió de esos datos, ¿sí? No aprendió. Por lo tanto, logré esto. Fíjense, ustedes se fijan, tengo varios ejemplos, círculos del lado donde existen más cruces, de la misma forma que tengo cruces del lado que hay más círculos, ¿sí? Esto es por debajo del entrenamiento, no es sobreajuste, es un bajo ajuste. Claro. Sí. Lo que puedo caer es por el otro extremo en un overfitting, que es que mi modelo aprendió exactamente de mis datos. Fíjense en que logré tanta precisión que aprendí muy, muy bien de mis datos, pero de entrenamiento.
Claro. Mi problema es que cuando vienen los datos de test, aprendió también que si acá viene un círculo, se posiciona un círculo, me lo va a clasificar como una X, ¿sí? Cuando en realidad es un círculo. Conceptos de underfitting y overfitting, es muy difícil que nos ingrese el concepto en sí rápido. La vez pasada leí un autor que decía, lo que tengo que tratar de evitar, ¿sí?, en ese under o overfitting, es que no se aprenda o se aprenda. Que ante un nuevo ejemplo, la clasificación que les dé ante un nuevo dataset de testeo, sean más esos nuevos los que clasifican en forma correcta que los que no clasifiquen en forma correcta, Claro. y que el margen que maneja sea el mínimo, ¿sí? Claro. Estuvo muy lejos de clasificarlo bien o muy cerca de clasificarlo mal, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque siempre van a ver que si esto se tiene que evitar y esto se tiene que evitar, significa que esto va a pasar, Claro. ¿sí? Pero que minimizar ese riesgo, ¿sí? Eso es lo que tienen que evitar, minimizar ese riesgo. Bien, entonces mi Bebé, objetivo... una Sí, pregunta. Ahí sí, volviendo un poquito, ¿podés volver a la presentación sí, anterior? Quiere sí. decir entonces que yo nunca debería buscar que resuelva el 100% de los casos, porque si no estoy cayendo en overfitting, digamos. O sea, Exactamente. ¿verdad? O sea, siempre me tiene que dar un margen como para decir, bueno, cuando vengan casos nuevos, estoy seguro que mi algoritmo no va a estar tan como personalizado para esos datos de entrenamiento que después no entienda la realidad, digamos. Sería así. Exactamente, Claro. tal cual, es así. Pero ojo, siempre minimizar este error, ¿sí? Claro, tratar En de función a lo minimizarlo, pero mismo. no pasarnos de vuelta para caer en el overfitting. Exactamente, y uno tiende, porque quiere que le salga perfecto, caer Claro. más en overfitting que underfitting. Claro. Underfitting vos te das cuenta que, che, es mucho el error que estoy manejando, lo Claro. trato de minimizar. Pero por lo general la tendencia es uno trata de caer en pero lo debería evitar. Claro. Más si sos medio obsesivo. Claro, sí, sí, te pasa. Y porque uno no Sí. querés que el error sea mínimo. Claro. El objetivo siempre que traten el que trabaje con inteligencia o con ciencia de datos es conocer las distintas herramientas, cómo trabajan y la aplicación de cada una, ¿sí? Por lo general, lo primero que tienen que hacer es esta limpieza y visualización de los datos. La visualización y limpieza de datos lo que a mí me permite es un ida y vuelta con el cliente para ver si los dos vemos lo mismo de los datos. Hay herramientas como Tableau, Power BI, que bueno, lo vieron en la presentación que pasaron esta semana Sí. en el grupo. Sí. Data Studio. Data Studio es gratuita, me pareció en función a lo que vi en Power BI, que genera predicciones, o sea que ya pone elementos de modelos de aprendizaje automático, que me quedé ahí, no lo pude terminar de ver al video. Estimo que ya son pagas algunas de estas herramientas, pero bueno, lo bueno es el ida y vuelta y esa limpieza de los datos. Cualquier herramienta, cualquier modelo, entonces, comienzo con mi dataset, esa tabla explotada, que tengo que ver qué variables voy a analizar y son representativas para mi dominio. Voy a dividir ese dataset en lo que es una parte para entrenamiento, una parte para testeo. A estos datos de entrenamiento los voy a pasar por un modelo, ¿sí? En este caso habla de árbol de decisión, un modelo de aprendizaje automático. Luego voy a generar la mejora, ¿sí?, de ese modelo, y luego lo voy a pasar a una parte de evaluación. Y ahí voy a ver la precisión del modelo, el accuracy, que son indicadores que me van a medir la performance de ese modelo, ¿sí? Vamos ahora con árboles de decisión. Y acá nos vamos a empezar a adentrar en R. Quédense tranquilos, costó, pero lo importante es que quede en R. Árboles de decisión. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que ustedes son todos biólogos,
¿Se está escuchando bien o se corta, Euge? No, se escucha perfecto. Bien. No se escucha bien. Ustedes son todos biólogos, les gusta mucho este tipo de flor, que es una flor iris, y lo que dicen es, voy a generar un dataset para ver qué este tipo de flor tiene 3 clasificaciones posibles dentro de esa especie, ¿sí? Entonces lo que ustedes quieren hacer es, ante una nueva flor, saber rápidamente qué tipo de flor es, ¿sí? Entonces lo que hacen es ver qué características tiene desde el color, el tamaño de la flor, largo y ancho del pétalo, qué clasificación podrían dar, ¿sí? Ahora, hasta ahí estamos. Ustedes lo que hicieron hoy por hoy es armar este dataset, y como ustedes son biólogos, ustedes dijeron, bueno, el largo del pétalo, el ancho del pétalo, el largo del sépalo, el ancho del sépalo, ¿sí? Y la clasificación que le doy. Esta clasificación es la etiqueta, ¿sí? Bien. Vamos a R. Ustedes lo que hicieron ahora es eso. Vamos ahora a RStudio. ¿Estamos acá? Bien. Bueno, les presento con ustedes R, algo tan... la clase pasada, a Mariana no le gusta y está en todo su derecho. A mí como docente me sirve y me gusta porque se encuentran cosas interesantes. Este código lo van a Ahí, encontrar en toda la... Sí, decime. sí, no, lo que dijo Mariano la otra vez, el otro sábado, obviamente que él decía, como programadores vamos a odiar R, pero Sí. lo que pasa es que es un lenguaje más orientado a científicos, a estadísticos, a gente que venga de la rama de la matemática, que en ese caso realmente les sirve y lo valoran, ¿no? O sea, tampoco Sí. que, digamos, No. todo, ¿no? Pero de No, todas formas... Yo he visto de R que tiene muy, muy linda comunidad. O sea, tiene una comunidad muy amplia. La curva de aprendizaje es rápida para ver el modelo. Eso es lo lindo de R. Pero después entiendo que cuando pasa a producción se necesita algo mucho más robusto. Claro. Y también está bueno. Claro. R. Bien. Para comenzar a trabajar en R, lo que tienen que hacer es descargarse R y luego RStudio. Lo que tiene de lindo R, aparte de ser open source, es que tiene mucha documentación para comenzar a trabajar, y es una linda calculadora, por así decirlo, porque si ustedes ponen acá 2 más 3 y le ejecutan, les da 5, miren, estaba viendo el ejemplo. ¿Cómo se presenta R? Ustedes, bueno, tienen el menú, yo de acá pueden seleccionar el script con el que ustedes van a trabajar, pero si ustedes se fijan, pueden trabajar con SQL, Python, pueden trabajar generar una aplicación directamente desde R con Gini, que trabaja de una forma parecida, pero deja de ser R en su lenguaje nativo, por así decirlo. Pero, por ejemplo, me brinda una solución rápida si yo quiero conectar un dataset que tengo ¿cómo es? En la industria, en mi negocio, y quiero generar una solución rápida de cómo se mueven los datos, lo puedo hacer con Gini y lo tengo habilitado como una web y puedo ver los datos. Cada una de estas soluciones que me plantea R están buenas para brindar soluciones rápidas y un bajo costo, ¿sí? El numeral me sirve para todo lo que es comentarios. ¿Cómo funciona? Yo tengo que primero instalar librerías, distintos paquetes, y tengo que llamar la librería. Una vez que instalé la librería, no hace falta volver a instalarla, ¿sí? Por ejemplo, yo hoy trabajo con este script, me descargo X cantidad de paquetes,
cuando trabaje con otro script en la misma compu mía, directamente llamo a la librería que voy a utilizar, ¿sí? Cada librería, acá están los paquetes que le permiten las actualizaciones, ya van a ver. Bueno, hay varios paquetes que yo me puedo bajar con distintos modelos, ¿verdad? exactamente, ahí para que alguien hizo una pregunta. Gini es buenísimo, yo no ¿viste? Bien. Está bueno, está bueno, está bueno. Acá están todas las librerías y ustedes la pueden actualizar, acá les dice con cuáles van a trabajar y para qué sirven, ¿sí? Que la descripción de la librería. Tienen la ayuda, ¿sí? De para qué sirve cada cosa. Bien. Una vez que, ¿cómo trabaja R? Yo entonces instalo las librerías que necesito, las llamo y comienzo a cargar el dataset con el que yo quiera trabajar. Este dataset, si yo no estoy trabajando yo no estoy trabajando yo puedo trabajar con dataset que ya vienen en las librerías, o puedo trabajar con un dataset que tenga en mi máquina. Ya les voy a mostrar cómo puedo leer dataset con formato CSV, separados con punto y coma, separados con coma, con Excel, ¿sí? Yo puedo importar desde acá, miren, yo puedo importar distintos formatos de dataset y comenzar a trabajar, ¿sí? Yo acá, para correr, lo pueden hacer desde acá, o con control y enter, paran el cursor en cada línea y comienzan a ejecutar. Lo que yo hice acá es cargar Iris, ¿sí? Este dataset Iris, lo que estoy haciendo es llamarla, ¿sí? En R, lo que es muy cotidiano es trabajar con objetos. Yo lo que voy a hacer en el objeto datos, le voy a decir que incluya todo lo que es el dataset Iris. Van a O ver sea, distintos... tengo una pregunta rápida. Iris es un dataset que vos tenés ahí guardado como de ejemplo con las flores que hablamos recién, digamos, con el ejemplo que hablamos recién. Exactamente, y ya está en las librerías, ¿sí? Bien. Ya R trabaja por defecto con esa librería y trae un montón de datasets. Yo acá lo que hago es, en el objeto datos, ¿sí? Incluir todo lo que es Iris. Si ustedes se fijan, en este objeto ya cargó el dataset. Yo lo puedo ver. Fíjense que acá es lo que yo les decía, ustedes como biólogos juntaron esta información, ¿sí? Con el tipo de especie virginica, versicolor o setosa, ¿sí? Bien. Lo que hace el summary datos es analizar el tipo de datos y sacarle la mediana, la media, los mínimos y los cuartiles de esa información. ¿Para qué me sirve esto? Porque yo hay modelos que les decía que comparan números, y si esos datos se encuentran muy desbalanceados, uno del 1 al 100 y el otro del 1 al 1.000.000, va a tener mucho más peso esta variable que esta. Y en realidad, conceptualmente, yo necesito que se comparen. Por lo tanto, debería escalarlas. Lo que me permite a mí el summary es verificar a través de esa media y mínimo y máximo en cuánto es el desvío de esos datos, ¿sí? Y también en especie me dice que es una variable categórica, ¿sí? Donde directamente tiene un nombre, setosa, versicolor y virginica, ¿sí? Esto es lo que me hace el summary en esos datos. Lo que yo voy a hacer ahora es dividir ese dataset en una parte de entrenamiento y otra parte de testeo, ¿sí? R trabaja, no sé, corríjanme, a lo mejor todos los lenguajes lo hacen y desconozco, con lo que se llama semilla. Esta instrucción es una semilla. ¿Para qué me sirve esa semilla? Dejar que es un número que puede cambiar. Es con el objetivo de que
yo corro este dataset en mi máquina y me da un resultado, cuando la corra en otra máquina, con esa semilla va a generar que el resultado sea lo mismo, ¿sí? Sea Sí. igual. Sí, varios lenguajes de programación tienen lo mismo. Bien, perfecto. Lo que yo hago entonces es ejecutar esa semilla. Si ustedes se fijan, lo que yo hago es, en esta parte genero el código y en la consola voy viendo qué líneas se van ejecutando, ¿sí? De este lado me va a aparecer con qué base de datos voy a trabajar y de este lado se van a aparecer gráficos, ¿sí? Ayudas, paquetes, archivos con los que estoy trabajando. Yo voy a ver, esperen que les voy mostrando acá abajo las líneas que se van ejecutando. Esta línea, ¿sí? Lo que me dice es que yo tomé el 70% de los datos, ¿sí? Para entrenamiento, ¿sí? Bien. Y lo voy a ubicar, lo voy a guardar dentro de lo que es ese objeto de datos de entrenamiento, y al resto, fíjense, en lo que voy a hacer es, le resto al dato de entrenamiento, a ese dato de entrenamiento, el resto de los datos, y me va a quedar el dato de test, ¿sí? Entonces, claro, hay distintas formas de dividir los datos, pero bueno, es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Fíjense, yo tengo 150, era el total de mis registros, observaciones o ejemplos de mi dataset, pero yo me quedé con 105 para entrenar y 45 de testeo, ¿sí? Y siempre con la misma cantidad de variables. Por una cuestión de reducir el número el nombre, digo que acetosa lo voy a llamar como C, B a virginica y B a versicolor. Y un dato importante. R, para poder trabajar con árboles de decisión, necesita que la etiqueta esté como factor. Por lo tanto, yo puedo transformar una variable en factor de esta forma. ¿Yo qué le digo? A mi objeto datos, a través del signo pesos, yo puedo meterme dentro de ese dataset y seleccionar la variable con la que yo quiero trabajar, pero lo hago a través del signo pesos, ¿sí? Voy a llamar a la variable especies y le voy a decir que dentro de este objeto, de esta variable, por favor me la pase a factor, ¿sí? Me la transforme en factor. Entonces, lo que hizo es transformarla en factor. Y ahora, fíjense qué lindo. Con la librería RPAR, ¿sí? Ustedes van a poder trabajar con árboles de decisión. Pero ya les voy a mostrar qué hace en realidad RPAR, ¿sí? Y le voy a decir, mira, dentro de una variable modelo, guarda toda esta instrucción que es el árbol de decisión. Y le voy a decir, clasificámelo por especie, comparando en función esta virgulinia, creo que se llama. Virgulinia, sí. Virgulinia. Lo que me dice en R es en función de todas las variables que encuentres en mi dataset, ¿sí? ¿Y con qué dataset quiero que me generes el árbol? Con los datos de entrenamiento, con el dataset de entrenamiento. Entonces lo que hago es, con esta línea yo ya generé el árbol. Puedo hacer un summary del árbol para que me diga a ver, che, ¿qué hizo? Él y me va a decir todo, fíjense, todo lo que genera, todo lo que analiza. Me dice que yo trabajo con 105 observaciones, perfecto, corrieron todas. ¿Cómo generó la clasificación? El tipo de niveles que llegó el árbol, el error que fue manejando, qué variables fueron las más importantes, ¿sí? El ancho del pétalo es la que más información me brindó para poder generar una clasificación, luego el largo del pétalo, ¿sí? Y me va generando mucha más información sobre esa clasificación que hizo, ¿sí?
ya después, digamos, esto es como una iniciación, cada uno de ustedes tienen que ir analizando luego la información, ¿no? Pero como para ir avanzando, porque me voy a quedar corta. Bueno, la próxima clase vemos otro tipo de modelo. Vale. Si les interesa y si gustó. Con la librería RPartPlot, Hasta ahora lo me que está hago gustando. lo que hago con la librería RPartPlot, lo que hago es graficar el modelo. Miren qué bonito y bello A ver. que es este arbolito. Es re simple y van a ver que todos caemos en esto, pero es para que ustedes entiendan, y ahora les voy a pasar a explicar un poco cómo funciona esto. ¿Qué me dice esto? Me dice, mirá, a tu modelo ingresaron el 100% de los datos. Ese 100% de los datos son los 105 registros que yo tenía en mi dataset de entrenamiento, ¿sí? De los cuales 31% se correspondían a una clasificación, 33 a otra y 35 a otra, ¿sí? Bien. ¿Qué hizo el árbol? Como trabajó con una librería que ya vamos a ver más adelante, pero creo que trabaja con entropía, o ya vamos a ver, pero analiza cada una de las variables y dice, la que más información me da es el largo del pétalo. Y me dice que si el largo del pétalo es menor a 2,5 centímetros, ¿sí? Si esto pasa, la clasificación directamente ya pasa a cetosa, ¿sí? Bien. Si no, analizó otro tipo de variables y me dijo que el ancho del pétalo es lo que me genera una nueva clasificación, ¿sí? Y me dice que si el ancho del pétalo es menor a 1,5, yo lo que hago es pasar a ver, tengo una clasificación de versicolor. Si no, ya paso a virgínica. Cada nodo final, ¿sí? Me da la clasificación que yo estoy buscando. Rebe, Van a te hago ver, una pregunta. digan. Esto, digamos, a ver, programar esto, una vez que R, digamos, con esta librería te armó el árbol de decisión, son 4 o 5 if después. Si yo lo tengo que implementar en producción, ¿verdad? O sea, yo Claro, usé bueno, R para encontrar cuál es el tema y después esto se programa con programación tradicional, digamos. bueno, esa parte, Euge, Sí, le voy a dedicar totalmente a los programadores. Yo lo que te claro, puedo claro, decir es lo que te da el modelo. El modelo te claro, da claro, reglas, ¿sí? claro. El modelo lo que te generó es una regla, ¿sí? En esa clasificación final es una regla. No te quiero asegurar if, porque No, no, digo no lo digo, este árbol de decisión que es el resultado de que encontró el algoritmo, después se puede implementar con cualquier cosa, digamos, eso iba. sí, sí, porque eso es tu terreno que lo manejás excelente y yo no me da vergüenza meterme en ese terreno. Yo Pero está lo, yo lo, genial. yo lo que te digo es esto, es lo que les da, ¿sí? Es esa clasificación final, pero que lo que genera el árbol es una regla. Entonces digo, bueno, si pasa tal cosa, y pasa tal otra, y pasa tal otra, entonces es virginica. En función a lo que antes hablaba Sofi, que no sé si sigue conectada, pobre, o Todavía está conectada. ya la Acá espanté. estoy, atenta. No sé si te gusta, Sofi, lo que vamos planteando, pero vos vas a decir a lo mejor si el terreno del suelo es tal, si la producción fue tal, si tal condiciones climáticas, bueno, poner tal fertilizante. Te estoy hablando sin saber del dominio, Sofía, así que vos tenés toda la autoridad para callarme, pero ¿se entiende a lo que va? Perfecto. Es a esto, vos generás tu producto final, tu resultado de esta herramienta, va por ese lado. Me va a generar una regla. Listo, me sirve. ¿Sí? Como dirían los chicos hoy, me sirve, ya está. Vamos entonces ahora a ver, que ustedes ven, acá generó de lujo la cetosa, ¿sí? Uh-huh. Me la clasificó todo bien a la cetosa. Pero acá en versicolor, yo tengo un 92% de versicolor, pero tengo 8 ejemplos, o un 0,08% de ejemplos que no fueron versicolor. O sea, me lo clasificó mal, ¿sí? Y acá en virgínica puedo decir que me clasificó la mayoría bien, ¿sí? En virgínica.
Entonces tengo que analizar estos resultados también en función a mi dominio, a ver qué me representa, ¿sí? Bien, vamos a ver, hasta ahí estamos, yo ya aprendí. Un día están caminando por las sierras de Córdoba, encuentran una flor y dicen, che, quiero ver a qué clasificación es, y directamente, ¿qué van a hacer ustedes? Si alguien me lo dice, a ver, Euge, que soy Y yo usaría ese árbol de decisión, digamos, así, mido el pétalo primero y si es menor a 2,5 es una cetosa. Exactamente, Claro, para eso sirve. Entonces yo lo que claro. tengo que hacer ahora es generar la predicción. ¿Con qué lo voy a predecir para evaluar luego el árbol? Con el dataset, ¿sí? Fíjense que predict es lo que me pide, predict, acá está, es lo que me pide R como función para predecir. ¿Qué digo? Bueno, al modelo que generé, te pido que le hagas una predicción sobre qué datos, sobre el dato de test, qué tipo de árboles de clasificación, porque hay árboles de regresión también, sepan lo que hay con números también. Entonces yo genero la predicción, y lo que voy a generar, que ahora les voy a explicar bien en la última parte, lo que es la matriz de confusión, yo lo que hago es validar a través de una matriz de confusión. ¿Logran ver ahí? A ver si puedo bajar esto. Esperen que vamos a hacer así. Cha, cha, cha. Ahí está. ¿Están viendo esto? Sí, Esta matriz que está acá abajo. sí, Bien. sí. ¿Qué me dice esto? En la parte horizontal, esto, setosa, son las observaciones reales de su test, de su grupo de testeo. Entonces les dice, mira, vos tenías 16 ejemplos de setosa y en la columna te dice 17 ejemplos, te los clasificó en forma correcta, ¿sí? De 16 ejemplos, 14 más 2 ejemplos de versicolor, 14 te los clasificó correctamente, 2 te lo clasificó mal. De 12 ejemplos de virgínica, 11 los clasificó en forma correcta y una te la clasificó como versicolor, ¿sí? A eso es lo que va la matriz de confusión. Lo que hace es visualizar en esa diagonal principal cuáles fueron los aciertos y cuáles no. Bien, ahora volvemos acá. Esto lo vieron. Yo lo que les decía es que cuando uno trabaja con números, lo que hace es tratar de generar estas líneas de división. Lo que hace el árbol, que nosotros lo vemos tan bello graficado de esta forma, gráficamente genera líneas. Claro. ¿Sí? Genera línea. En la primera, esto me dice, si este dato es menor que esto, y en esta división lo que hace es generar esta primera división. Claro. ¿Sí? Bien. No me está por dar ningún problema neuronal, chicos. Todavía tengo la tableta gráfica y a veces las rectas se complican. Pero bueno. Entonces, yo encontré reglas. ¿Cómo trabaja un árbol de decisión? ¿Sí? Lo que hace es, se ingresa todas las variables que yo quiero analizar, ¿sí? Yo, en este caso, es un aprendizaje supervisado, por lo tanto, mi dataset exige una etiqueta, ¿sí? Que es la que yo quiero que clasifique, ¿sí? Bien, voy a seleccionar el mejor atributo, cuál es la mejor columna que me explique los datos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder empezar a dividir los registros. Luego hago que ese atributo sea un nodo de decisión, ¿sí? Y que me divida el conjunto en subconjuntos más pequeños hasta llegar a los nodos hijos finales, ¿sí? ¿Cuándo corto? Yo puedo hacer un árbol, hay árboles inmensos, ahora hay árboles más chiquitos. Por lo tanto, uno tiene que comenzar a estudiar los datos
y decir, bueno, ¿hasta cuándo, cuán largo hago mi árbol? O lo podo antes, ¿sí? Con métodos de poda, o digo, bueno, voy a generar más ejemplos, por lo tanto estos criterios van a pertenecer al diseñador, no quedan más atributos o no hay más instancias, ¿sí? Ahora, recalco, siempre hay un modelo matemático o estadístico que a mí me ayude a poder seleccionar el mejor atributo, ¿sí? ¿Cuáles son los más populares? Ganancias de información, entropía, índice Gini. Ustedes fíjense en con qué trabajan cada una de las librerías. Si yo a ustedes le pregunto, ¿cuál de estos grupos explica mejor lo que hay dentro del grupo? ¿Cuál me dirían? ¿Cuál de estos conjuntos explica más fácil? Y el Mejor, C, diría yo, que son todos iguales. son todos celestes. Claro. Bien, lo que hace la ganancia de información es eso, es explicarme mejor los datos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una alta ganancia de información, significa que en mis nodos hijos, ¿sí? Voy a tener más ejemplos de una clase que de otra, ¿sí? Ahora, cuando yo tengo una baja calidad de información, lo que tengo son mezclados ejemplos positivos y negativos. Por lo tanto, yo acá debería, el árbol lo que va a hacer es volver a generar nuevos hijos, ¿sí? Para, a ver, esperen que hay preguntas, no sé si son No hay preguntas. pregunta. No, fue Ah, simplemente un comentario. Adelante. perdón. Generar nuevamente preguntas para, generar esos nodos cada vez más puros en información. Vamos de nuevo. Bien, la entropía es uno de estos conceptos de ganancia de información y lo que uno tiene que hacer, quiero pasar medio rápido porque ya no me va a quedar mucho tiempo, y hay otros conceptos que quiero que sepan. Ay, esperen que... se está grabando la charla, sí. Lo que hace la entropía es analizar la información y lo que tengo que elegir es la entropía más baja de los datos. ¿Por qué digo esto? Porque existen test de hipótesis que se hacen antes de trabajar con algún modelo de aprendizaje automático, que lo que me hacen es ver qué información me genera cada una de las variables. Entonces, en ese caso, la entropía, si yo tengo que elegir cuál de las variables, tengo que analizar cuál la entropía más baja para decir, bueno, esta variable me genera más información, ¿sí? Otro indicador es la ganancia de información. Otro indicador es el índice Gini, ¿sí? El índice Gini, al contrario, tengo que ver el mayor índice me va a dar más información, ¿sí? Me genera mayor homogeneidad en los datos, que es lo que yo quiero buscar. La librería CART, ¿sí? Que se utiliza para árboles de clasificación y regresión, utiliza el método Gini para crear esas divisiones. Bien. Y las librerías C5, C5.0 utilizan ganancia de información como el criterio de división, ¿sí? ¿Por qué es Estamos hablando de las importante? librerías que vienen para R, de las que vos podés usar. Bien. Sí, para R y para todos. Me Ok. parece que hay otro lenguaje que también usan las mismas. Yo lo que les digo es que ustedes a un mismo modelo para su cliente yo no lo debería trabajar con una sola librería. Debería ver qué resultados me da en varias antes de presentarlo, porque yo lo que tengo que hacer es comparar los resultados, porque si en una librería, ¿sí?, que trabaja con una fórmula de ganancia de información, que es importante verla, ¿sí? Fíjense que yo estoy analizando, esta es la ganancia de información de entropía y trabaja con logaritmo. ¿Por qué se basó en esto para dividir la información? ¿Sí? Eso es lo importante de esto. Bueno, era por eso mi aclaración.
Esto es un árbol de regresión. Fíjense que yo antes clasificaba en setosa, virginica. Ahora clasifico con valores. ¿Sí? Lo que obtengo es un valor. Yo este ejemplo, se los voy a mostrar ahora en R, es un dataset de béisbol que dice cuánto los salarios de los que batean, ¿sí? La pelotita. Sí. Entonces lo que me dice es que en función a los años que están dentro de las ligas, cuál es su salario, ¿sí? Entonces les dice, bueno, si es menor a 4,5 años, el salario promedio, porque acá lo que me genera cada nodo es un promedio Bien. de valor, no me da ganan 5.107, no es esa la lectura, es un promedio de todos los ejemplos que cayeron en este nodo, ¿sí? Claro. Entonces, todos los jugadores de béisbol que hace menos de 4,5 años que están en esa liga, ganan un valor promedio de $5.107. Ahora, los que están más van a ganar en función de los saques exitosos que tengan, ¿sí? Bien. Que si son menores a 117, ganan un promedio de 5.998.000, y si son mayores, ganan. Esa es la lectura que se tiene que hacer en los árboles de regresión, ¿sí? Bien. Bien. Otro ejemplo es, fíjense, Titanic. Imaginen, porque son bases de datos, chicos, que las encuentran en Kaggle, como para que Cualquier ustedes, lado. claro, como para que ustedes, creo que es con 2G o con 2L, como para que ustedes jueguen. Tiene una base, un dataset con un 30 personas de la muestra que sobrevivieron, ¿sí? Se salvaron los ricos, digamos. Exactamente, y vienen y ustedes quieren saber por un tío lejano a ver si sobrevivió, si le encuentran por algún lado deambulando, ¿qué le va a preguntar primero? Che, ¿y vos sabrás cuánto pagó el pasaje? Entonces ahí la clasificación es directa. Obvio que yo puedo generar una clasificación de si sobrevivieron o no por un montón de variables que van a estar en ese dataset. Si es mujer, si era niño, la edad que tenía, ¿sí? Claro. Cuánto pagó. Bueno, acá está el tío, que quiero encontrar. Pero bueno, te encontrás con personas ingratas que no te dejan lugar. Bien, conceptos, antes de terminar. Yo, Euge, te tengo que contar algo. Yo había preparado regresión también, para que ustedes vean Está como bien, otra pero no vamos a herramienta, llegar. Claro. no vamos a llegar. Bueno, si no, mira, si hay interés, creo que sí, porque ahí veo mucha gente que está prendida y no se baja, y seguramente ya vamos a preguntar después y en el grupo. A lo mejor hacemos otra presentación más. Yo ya con Mariano dijimos, bueno, va a haber otra segunda presentación, que ahí lo veo a Mariano que está. Bruno también se ofreció a dar algo con las librerías y tecnologías de Microsoft, algo también de este tema, así que a lo mejor estamos Bien, un mes o mes y medio con este tema para después saltar a otra cosa. dale. Conceptos que me interesa que sepan de lo que son árboles de decisión. Van a escuchar hablar de Random Forest. Random Forest es, en criollo, es armar un bosque. Se ejecutan distintos árboles individuales y se genera como un promedio de esos nodos, de los resultados de esos nodos, para poder elegir la mejor solución dentro de todo ese bosque, ¿sí? Bien. Hay distintas formas de analizar o de ejecutar ese Random Forest. Acá les dice, está formado por un conjunto de árboles individuales, cada uno entrenado con una muestra ligeramente distinta de los datos de entrenamiento mediante bootstrapping. Este otro concepto implica que cada árbol se entrena con datos distintos. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Yo tengo un dataset chiquito y me conviene hacer Random Forest antes que un árbol individual que no sé si es tan bueno mi resultado, ¿sí? Los modelos Gradient Boosting
están formados por un conjunto de árboles de decisión entrenados en forma secuencial, de forma que cada nuevo árbol trata de mejorar el error del anterior. Ya vamos a ver una imagen de cómo se trabajan. Por lo tanto, gradient, perdonen mi inglés, boosting y random forest son modelos de ensamble, o sea, de conjunto, ¿sí? Que vamos a ver las diferencias. Por otro lado, lo que habla, pruning habla de poda y métodos de las estrategias de poda, también la van a escuchar hablar como de greedy o greedy, no sé cómo es, corríjanme, que lo que hago es, tengo que analizar cuán grande quiero que sea mi árbol, ¿sí? Para después poder tomar una decisión sobre esos árboles. Bien. Los métodos de ensamble, ¿sí? Les dice que son todos los modelos de aprendizaje automático y machine learning sufren un desequilibrio entre lo que es el bias y la varianza. Vamos a ver estos dos conceptos. El bias o sesgo es cuánto se aleja en promedio las predicciones que hizo el modelo con respecto a los valores reales, ¿sí? Fíjense que todos los conceptos son estadísticos, ¿sí? Si yo tengo un bias que es muy alto, ¿sí? Tengo que analizar, ver cómo puedo bajarlo. Tengo que encontrar un equilibrio. Y la varianza es en cuánto cambia el modelo dependiendo de los datos de entrenamiento, ¿sí? Por eso, con algunos datos voy a tener una cierta varianza y con otros no. Yo acá estoy hablando de un modelo y otro es el promedio de las predicciones, ¿sí? Bien, para eso, los métodos de ensamble lo que hacen es equilibrar esos dos valores. Dentro de los métodos de ensamble encontramos lo que es bagging y lo que es boosting, ¿sí? Lo que es bagging, que yo después esto lo van a ver, ustedes lo que hacen es, yo genero este modelo en forma secuencial, ¿sí? Miren, en forma paralela, miren lo que es. Se ajustan múltiples modelos, cada uno con un subconjunto distinto de datos de entrenamiento. Bien. Para predecir todos los modelos que forman el agregado participan aportando su predicción. Como valor final, se toman la media, o sea, promedio, de todas las predicciones, ¿sí? O, si estoy trabajando con variables continuas, si no, la más frecuente en función si trabajo con variables categóricas, ¿sí? Los modelos random forest están dentro de esta categoría de bagging. Los métodos de bagging son métodos donde los algoritmos simples son usados en paralelo. El principal objetivo es aprovechar esta independencia que hay entre los distintos algoritmos, ¿sí? Ahora, si hablo de boosting, es secuencial ese chequeo. Entonces, el error que tuvo este modelo lo voy a tratar con el próximo modelo que yo ejecute, ¿sí? Y lo voy a ir disminuyendo, ¿sí? Esa es la idea del modelo de boosting, ¿sí? Para eso se emplean modelos como el ADA boosting, el gradient boosting y el estocástico, modelo estocástico gradiente boosting, ¿sí? Bien. Paquetes R, tree, rpart, random forest. Ranger, fíjense que les dice que para crear modelos de random forest, GBM dispone de principales algoritmos de boosting para que ustedes trabajen con estas técnicas de modelos de ensamble, ¿sí? Después, XG Boosting, fíjense que les dice que genera más rapidez y se adaptan más. Este no tiene mantenimiento, este paquete que vimos anteriormente, pero este vino para dar soporte, ¿sí? Acá van a encontrar librerías de Machine Learning también, y acá con este trabajan con árboles, pero sirve más para clasificación, ¿sí? Y trabaja con el índice de ganancia de información que les mostraba anteriormente. ¡Japa! Llego 2 minutos más. Vieron que yo les mostré en R que ustedes tenían que hacer lo que se llama una matriz de confusión, ¿sí? La matriz de confusión lo que me da son los verdaderos positivos
los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Y ustedes me van a decir, bueno, pero si yo tengo, acá es 2×2, es fácil darme cuenta, como hago una de 3×3, 4×4. Lo que hago es que yo sé que todo esto de acá es un falso positivo, y todo lo que está acá, acá arriba, se tiene que leer como un falso negativo. Ustedes piensen, para que ustedes se orienten más, piensen en los casos de COVID, cuando le hacían un mal diagnóstico, ¿sí? Claro. Yo, en este caso, si caigo acá, soy un falso positivo. ¿Qué significa? Que mi resultado dio positivo, pero en realidad era negativo, ¿sí? Cuando estoy en un falso negativo, ¿sí? Falso negativo, significa que di positivo, ¿sí? Pero en realidad el algoritmo me dijo que yo era negativo, o sea, yo tengo COVID, pero el test me dice que soy negativo. ¿Se entiende? Es la importancia de la matriz de confusión y la matriz del modelo. Si yo tengo que analizar si un cáncer es benigno o maligno, yo tengo que analizar esto. ¿Por qué? Porque digamos, es la clasificación que voy a obtener, ¿sí? BP, entonces, la cantidad de positivos que fueron clasificados correctamente como positivos. FN es la cantidad de positivos, cantidad, ¿no?, que fueron clasificados incorrectamente como negativos. ¿Qué me permite ver? Es la exactitud del modelo. Esa accuracy me significa ¿qué porcentaje del dato, de la data se clasificó en forma correcta? Esta es la fórmula, ¿sí? La tasa de error es qué porcentaje de la información se clasificó en forma incorrecta, la tasa de error. La sensibilidad del modelo es que, digamos, cuando una clase es positiva, qué porcentaje lo logra identificar realmente como positivo. Fíjense la fórmula. Del total de positivos, ¿cuánto realmente clasificó como positivo? Esa es la sensibilidad. Por eso no me puedo quedar solo con la exactitud de un modelo, ¿sí? Tengo que ver todos los otros indicadores. La especificidad es tasa de verdaderos negativos, ¿sí? ¿Cuánto de siendo negativo lo logró clasificar realmente como negativo? La precisión del modelo es, cuando me dice que algo es positivo, ¿qué porcentaje realmente los clasifica correctamente? Y cuando me dice que es negativo, ¿cuánto en forma negativa? Bueno, y acá ya pasábamos a lo que era regresión lineal. Que quedará para otro día. Quedará para más adelante, y ojo, que también regresión lineal, ahí Leo comentaba que él trabajaba con Sky Learning, creo que es la biblioteca. Bien, que también tenés todo lo que es regresión lineal. Sí, sí, hay un modelo muy famoso que se llama, un dataset muy famoso que se llama Boston. Y básicamente ahí se calcula la relación del precio. O sea, vos cargas el dataset, ¿no? Imprimís el dataset, y de ahí sacas variables cuantitativas, y de ahí puedes entrenar el modelo. Es muy famoso el modelo. Sí, el dataset también, porque es el que te estaba por mostrar yo en la clase. Sí. Si tenemos otra Yo oportunidad. estoy practicando con ese, recién mi inicio, ¿viste? Pero está bueno. Recuerden que después en la vida real hay una distancia con los datos ordenados. Se pierde un 60% de tiempo limpiando datos. Yo he visto que, por ejemplo, para aplicar regresión lineal, en ese caso de dataset, no es lo óptimo, porque es como que da mucho, hacia la matriz, o hacia la variable de error es muy, muy alta. O sea, entonces como que la línea no alcanza a abarcar todos los datos, todos los individuos. Entonces como que por ahí no es lo óptimo la regresión lineal, pero
es un dataset muy, muy, muy conocido. Exactamente. Bueno, ahí Bueno, gente, no Bru, si quieren seguir prendiendo las cámaras, ya estamos on time, ya vamos a ir cerrando para no... justo ahí está Mariano, que el próximo sábado lo vamos a tener a él. Mariano, no sé si estás online también, si querés hacer algún comentario. Y bueno, cualquier pregunta o algo también la pueden hacer ahora, nos tomemos un minutito, y si no, también se puede hacer por el grupo. La verdad que estuvo muy bueno, Rebe. Recuerden que esto es una intro, ¿no? Como para decir, che, mira todas las cosas que puedo hacer, digamos, se trataron un montón de temas y estuvo genial, Rebe. Muchas gracias por la presentación. Muy bueno. gracias. Así que, bueno, chicos, si no hay preguntas, si no, ya esto ya quedó grabado. Se sigue grabando, Rebe, después me pasa el link. Dale. Lo vamos a subir a YouTube también. Y bueno, si no nos vemos, si no hay más preguntas y nadie quiere comentar nada, nos vemos el sábado que viene. La idea Bueno, es, Rebe, ¿puede pasar su mail? Sí. Bien. Ahí lo pasaron al grupo, Rebe, estás en el grupo vos también, así que... Ah, sí. Sí. Mariano, ¿vos querías comentar algo? Me parece que habías dicho algo. sí, la idea, viste que te había dicho Bárbaro. esperar a ver, digamos, cómo era la presentación para de alguna Bien. manera no pisarnos y Perfecto. por otro lado, lo que tengo en mente es mostrar los mismos ejemplos o parecidos con Python para Bien. que vean que se puede hacer con las dos tecnologías y de esa manera, digamos, cada uno elige la que más le gusta. Excelente, Sí. excelente. Bueno, Bueno. mira, vos sabés, Mariano, que yo comparto cátedra con una ingeniera que es fanática de Python y realmente, digamos, es hermoso. Yo estoy más en la parte de toda la limpieza de datos anteriores y Ujú. R me resulta, la curva de aprendizaje en R es mucho más rápida, pero Python ella lo está usando para todo lo que es redes convolucionales con visión, y bueno, Ujú. en R es distinto el tratamiento, no. Sí, Con igual, imágenes es como otra cosa. igual, digamos, a ver, estuve investigando algunos temas específicos para algunos proyectos y resultó ser de que en algún caso necesitaba alguna librería que sí estaba en R, pero que no estaba en Python. Entonces, yo soy más programador, con lo cual me gusta más Python, pero se puede encarar, digamos, la posibilidad de en múltiples pasos, etapas, usar las distintas tecnologías. Entonces, yo creo que no es digamos, una guerra entre una tecnología y otra, sino No, que es usarlas en forma complementaria y lo mejor que hay para cada cosa. Entonces, de pronto uno mira en qué está escrito TensorFlow y la mayoría está escrito en C++, entonces uno no se va a poner a cuestionar en qué lenguaje. La idea es usar las librerías lo mejor posible y tratar de utilizar la tecnología que a uno le resulte más cómodo y que sirva para resolver el problema. Así que por eso la idea es la semana que viene tratar de mostrar más o menos los mismos ejemplos en Python y por ahí profundizar un poco más en algunos detalles. Sí, Espectacular. yo pienso que hay que ser excelente, amplio, Mariano. hay que Sí. ser como un poquito más amplio y porque No al final cerrarse a nada. para desarrollar perdón, para poder desarrollar un buen algoritmo hay que tener datos bien organizados y bien limpios. Pero está bueno ser amplio y estudiar varias tecnologías porque eso ayuda mucho. Bueno, gente, creo que estamos. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, Rebe, felicitaciones, favor. muy buena la presentación. Seguimos Muchas entonces en gracias. contacto por el grupo y ahí Gracias, vamos a pasar Rebeca. tanto el Muchas link gracias, Sofi. como todos los datos Gracias. que pidan. Rebe también nos Gracias. va a compartir la presentación seguramente, así que después pasamos todo. Dale. Gracias a Yo la todos, subo, gente, no muchas sé si hay un gracias. espacio para subirlo o la subo directamente al grupo. Sí, dale, si no, pasámelo a mí y vemos cómo lo... Lo canalizás, dale. Listo, gracias. Gracias a todos. Chao, hasta Chao, luego. chao. Gracias. Nos vemos Chao, sábado. Luego. chao, Hasta luego. gracias. Chao, muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias. Chao, chao.